Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Querido Pedro. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio diferente y especial porque me acompaña aquí Mar del Cerro, guía de meditación y una muy buena amiga. Hola Mar, ¿cómo estás? Ay, estoy muy emocionada y agradecida. Gracias por la invitación. Qué ilusión estar por aquí. Oye, pues decidí invitarte porque sé que tienes tu nuevo libro que se llama Menos prisa, más presencia. Es tu primer libro, ¿verdad? Es mi primer libro y recuerdo cuando fuimos a la presentación del tuyo, que yo decía, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo se siente? Y lo que me compartiste fue hermoso. Pues sí, es como ver todo el trabajo de algo que has hecho impreso en papel, algo físico, que sí cambia la forma en la que te compartes y hoy en día que lo estoy viviendo, de verdad que honro mucho esa idea y esa energía que me compartiste. Estoy muy emocionada de que ya esté físico y poder pues compartirlo con la gente que le interese sumarse a este viaje. Pues felicidades. Oye, pues la idea es hablar de un poco del contenido del libro, del tema de la prisa, algunas cosas que por ahí encontré en las páginas y que quería preguntarte, pero pues estaría bueno que te presentes así brevemente, que nos cuentes a quienes no te conozcan un poquito de ti, cuál es como a qué te dedicas y el trabajo que llevas realizado. Claro, pues yo soy Mar, soy guía de meditación, tengo una maestría, hace años hice una maestría en meditación, relajación y mindfulness en Barcelona, y estuve viviendo allá, pues estudiando esta parte de la meditación. Yo cuando arranqué me certifiqué como guía en México y traía todo este tema de trabajar con niños y fue bien difícil, porque de por sí si los papás no meditan, que te lleven a un niño a meditar era complicado. Y entonces mi cabeza dijo, ¿cómo le hago para que se acerquen los niños? Vamos a meterle ciencia, vamos a meterle como esta parte que se tiene que probar. Entonces, viendo en el mundo que había, estaba Estados Unidos con maestrías espectaculares, pero como seguro te imaginas, con unos presupuestos desorbitados. Y estaba España, donde hay un movimiento de ciencia de mindfulness increíble y hay ya lugares donde, pues sí, te sientas a estudiar el mindfulness y hay congresos, como que todos se lo están llevando mucho hacia la ciencia. Entonces me fui para allá y de ahí comenzó mi práctica de guía a través de un podcast, a través de cursos en línea. Emprendí al 100% estando allá y ahora justo regreso a México con el libro que pues es lo que aprendí, lo que viví, lo que he hecho estos últimos 10 años, tanto como guía como persona, porque la verdad es que es lo que me da en mi día a día y la vida, lo que me ha enseñado, lo que voy entendiendo y aterrizando, pues junto con lo que vas leyendo, junto con lo que he ido aprendiendo, donde me he ido tropezando, que lo integro en mis clases, como seguro lo haces tú también, y poco a poco fui aterrizándolo a lo que es presencia y cómo lo vivo en mi día a día muy aficionada, como tú también lo eres, fan del mindfulness como práctica meditativa y como siempre es presencia, pero como que nunca me había preguntado qué es la presencia para mí y fue el trabajo del libro lo que me dio, ok, esto significa para mí estar presente. Sí, de hecho, siento que aunque está enmarcado con el tema de menos prisa y más presencia, siendo prisa y presencia como acrónimos donde vas desarrollando distintos pues o conceptos o prácticas, siento que es un libro más, más amplio que eso, ¿no? O sea, siento que está enmarcado bajo el término de la prisa y la presencia, pero es un libro sobre, yo creo que es autoconocimiento, mindfulness, es un libro de autocompasión Sí, pero bueno, vamos a irnos por el tema de la prisa, que a mí me parece que es como, yo lo definiría como un síntoma muy, muy palpable, muy evidente, pero que es como la punta del iceberg. Así lo sentí yo mientras total, fui leyendo el libro, como que le llamamos prisa, pero está hecha esta sensación de otras cosas. Y total. empiezas hablando de que es importante como identificar y reconocer que vives con prisa o que tienes una experiencia que se pudiera etiquetar bajo esto, este Claro. concepto de prisa. Yo empezaría preguntándote,
¿cómo podemos identificar? O sea, ¿cómo puede una persona darse cuenta de que, sí, sí, sí vivo con prisa? Más allá de definirlo todavía, como cómo se siente, cómo se vive. Yo creo que se siente este constante como lista de pendientes en la cabeza de todo lo que falta que hacer. O sea, como, ajá, como si la lista de pendientes fuera más importante que estar bien. Eh, y es eso, ¿no? No nos ponemos en la agenda, no nos ponemos en la lista, no nos ponemos en todas esas tareas diarias y entonces se siente como que todo es importante menos tú y poco a poco te vas haciendo a un lado y eso pues se empieza a notar en tu bienestar, se empieza a notar en tu energía, en tus ganas de hacer cosas con tus amigos, en eso, en anestesiarnos los fines de semana porque no aguantamos la vida que tenemos entre semana. Síntomas como estrés, ansiedad, burnout eh, y toda esta angustia que vivimos en el día a día por sentir que vamos tarde a algo que quién sabe qué sea, pero tenemos que llegar. Sí, siento que esta prisa, si bien el contexto juega un rol, o sea, no Claro, podemos como negar el estilo de vida acelerado como colectivo, las demandas, ¿no? que requiere vivir y existir y trabajar, etcétera. Pero también, pues, nosotros como que ponemos de nuestra parte, ¿no? O sea, hay algo, claro, hay ciertas formas de pensar, de ciertas creencias, como también lo mencionas en el libro, ciertos, pues, digamos, patrones repetitivos de conducta o de pensamiento que van elaborando esto a lo que se siente como prisa. Y tú lo que haces es que vas desglosando como letra por letra y no quisiera como ver cada uno para que también quienes nos están escuchando, pues si les interesa, compren el libro y lo lean. claro. Pero en la parte de pensamiento, creo que es la primera, ¿no? De pensamientos hiperexigentes que representa la P, hablas del perfeccionismo y Sí. me gustó una parte donde dices que como que hay una capa oculta del perfeccionismo, ¿no? O sea, como que, ¿qué es para ti lo que está detrás de esto que podríamos nosotros incluso ver como algo positivo, como, yo soy muy perfeccionista, ¿no? Claro. Pero ¿qué propones tú o cuál es como tu visión de lo que hay detrás de esa cuando un perfeccionismo se vuelve como, no sé, cansado, nocivo, desgastante? Ujú. Es que a mí me pasó, yo era la que tenía la bandera de, ¿cuál es tu, no, que te decían en la entrevista de trabajo, ¿cuál es tu defecto? Y decía, yo soy perfeccionista. Y lo decías hasta con cierta arrogancia, como sabiendo que era en realidad algo bueno. Y el día de hoy, si alguien me dice yo soy perfeccionista, le digo, pobre de ti. O sea, de verdad es algo con lo que cargamos que a mí el día de hoy se me hace durísimo porque es poner tu valor en lo que haces y, y desde ahí pues tener que estar haciendo todo el tiempo para probarlo y aparte tener que hacerlo bien y muchas veces a la primera, cosa que nunca nos ha salido. O sea, no nos ha salido comer a la primera, amarrarte las agujetas a la primera, andar en bici a la primera, mucho menos hacer cosas como un trabajo o, o una carrera o cosas que nos planteamos como esta forma. Muchas veces también el perfeccionismo siento que es esta forma de escudarnos cuando estamos procrastinando algo y es que como no está perfecto, no va a salir, no lo voy a lanzar o no lo voy a publicar o no va a salir. Entonces es esto, es este escudo contra el miedo a equivocarnos, es este escudo contra el ponernos allá afuera, el compartirnos auténticamente y yo sí creo que si te tienes que elegir entre perfecto o auténtico, elijas auténtico porque la vida, no queremos personas perfectas, es que no existe. Y eso lo trabajo mucho con mi sobrina, que tiene 4 años, y se me ha hecho un trabajo hermoso, porque de repente nos decimos en el día a día, es que no está perfecto, ¿no? Ay, no, es que la sopa no quedó perfecta. Y yo solita me tengo que estar recordando a mí misma, perfecto no existe. No quedó tan rica como la vez pasada, o lo que sea, ¿no? Y ha sido interesante de repente ver cómo ella lo está cachando y el otro día platicando me dijo, pero es que perfecto no existe. Y yo, tienes toda la razón. Y reformulamos lo que estábamos diciendo. Y entonces ella también
Y es eso, creo que es tan cotidiano el decir, es que no está perfecto, o ay, es que no lo hice perfecto, o no quedó perfecto, cuando es que, ¿qué es perfecto? Nada. O sea, si vais allá afuera, no hay dos hojas de un árbol iguales, no hay dos flores iguales, y ninguna es peor que otra, igual los seres humanos, pero tenemos este estándar, este ideal de cómo deberíamos de ser y esta carrera por perseguirlo, que se nos olvida de repente ser nosotros y nos metemos en este estándar y pues acabamos siendo, yo creo, un poco robots, ¿no? Porque todos acabamos igual vestidos, igual nos expresamos. Igual tengo un poco como es lo que está pasando con las redes sociales y la inteligencia artificial, que todos los copies suenan igual y todos los carruseles tienen el mismo lenguaje, casi casi las mismas imágenes y podrían tener trillones de likes y ser súper populares, pero ¿qué está diciendo? Qué está sintiendo al verlo? ¿Qué te está compartiendo? Y es vacío. Y ahí es donde yo veo el perfeccionismo, como este barniz que hace que todo se vea brillante, pero por dentro es completamente hueco. Sí, y creo que quizás podríamos ver el perfeccionismo, o sea, vaya, creo que hay cosas que pueden quedar muy bien y al final son estándares que cada quien va a tener distintos, pero creo que Claro, el tema del perfeccionismo se vuelve más delicado o importante de voltear a ver cuando estamos como identificando, o sea, cuando el perfeccionismo se vuelve de nosotros, ¿no? Porque a lo mejor alguien sí exacto. puede decir, ay, hice una sopa y quedó súper bien, me quedó perfecta, ¿no? Claro, perfecta para tu gusto, está bien, pero cuando dices, yo no soy perfecto porque no sé hacer bien una sopa, creo que ahí es donde cambia la Ujú. cosa, ¿no? Como aquí el Ahí es problema donde soy yo claro. porque yo no pude hacer bien esa sopa o yo no pude hacer bien ese trabajo. Y, y por ahí creo que mencionabas algo así, como que el perfeccionismo viene de la creencia como de que hay algo roto en ti, o sea, que hay algo que hay que ocultar en ti. Y yo Exacto. noto el perfeccionismo mucho, en mi caso personal, como más una especie de estar cuidando algo, ¿no? Como de estar, como que no se den cuenta Uf, de lo que soy realmente o de mis errores o algo que quisiera claro. ocultar, pero realmente tampoco hay mucho que ocultar, es como solo soy un ser humano. Exacto, como el filtro que te pones hacia afuera, que todos me vean perfecto para que no vean el monstruo que hay adentro o el error o la falla, cuando quizás esa falla o lo que en ese momento estás viendo como falla, que muchas veces ni lo es parte de quién eres y si lo compartieras, serías, no sé, más vulnerable, conectarías más con otras personas, pudieras tener vínculos más fuertes. Como quitarnos ese perfeccionismo te quita el filtro de Instagram y te hace ser tú. Sí, siempre conectamos más, o sea, siempre a mí me caen mejor las personas que son auténticas y que se nota como que Exacto. no están demasiado al pendiente de ellas mismas o de lo que hacen, creo que son Total. más ligeras esas personas y yo justo siento que es una de las cosas en las que estoy trabajando como en como ser más suelto en ese sentido, más fácilmente equivocarme, más fácilmente reírme de mí mismo o incluso hacer evidentes mis errores así en público como que, ah, me equivoqué, ¿verdad? Ja, ja, ja. No, así como, pues tampoco Exacto. hay tanto que defender. Y eso es hermoso porque cuando nos abrimos a compartir la falla, el error o como, o sea, en público, ya sea en familia, con amigos, también le das al otro el permiso de equivocarse sin ninguna culpa y se vuelve un ciclo hermoso, porque ahí podemos compartir como, ay, él se equivocó, y bajamos un poco esa guardia, con que una persona la haga, nos damos cuenta como, ah, claro, yo también estoy súper pendiente de no equivocarme, entonces ni estoy presente, ni estoy realmente conectando, ni estoy ahí porque no me vaya a equivocar cuando te equivocas y lo puedes transitar de una manera pues, más simple como es, puedes darle el espacio a otros también para hacerlo y el espejo es hermoso. Sí, vamos a avanzar con otra pregunta que tengo acá, siguiendo con el tema de los pensamientos hiperexigentes. Por ahí mencionas como varios ejemplos, pero quería ¿No? preguntarte para ti en estos momentos, ¿cuál sientes que es un pensamiento hiperexigente que más aparece ahí, con el que quizás estás trabajando un poquito más de cerca? Yo, ahora que me acabo de mudar, tengo
en la sala donde el departamento en el que estoy rentando, hay un espejo enorme. Es como, haz de cuenta del tamaño de la sala completo, de un lado de la sala. Y entonces he estado notando que me veo mucho al espejo y cuando hace años, cuando yo era adolescente, cuando empezaba a usar, bueno, niña y adolescente empezaba a usar, pues escoger mi ropa, mi mamá siempre me preguntaba, ¿te vas a poner eso? Y como que me hacía dudar, ¿no? De mí, de mi elección, de mi cuerpo. Quizá ella solo quería hacer notar algo o era una pregunta honesta, pero como que iba esa sensación hacia adentro de igual algo no se ve bien, no me veo perfecta, no tengo como esta mirada, no es lo que yo esperaba. Y ahora, en los últimos meses, de repente saliendo, me veo al espejo y llega ese pensamiento de, ¿así vas a salir? ¿Te vas a poner eso? Y entonces ya me escribí en el pizarrón, en el espejo, compré un plumón para espejo y me escribí como, te ves hermosa, confío en mí. En realidad es que el cómo me vea tampoco es lo más importante ahí, ¿no? Como tengo todo lo que necesito para ser yo. Y ese es el pensamiento que de repente regresó a mí y tengo que estar trabajando porque es eso, son cosas que luego ni te das cuenta, pero se activan en el día a día por ciertas situaciones. Un cambio como el espacio en el que vives puede despertar ciertos mensajes que traías integrados que ni te habías dado cuenta. Y yo creo que es lo que más me gusta y disfruto de la meditación, que te enseña a cacharlos. A de repente estar, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué llegó otra vez esto si hace 20 años que no me habían dicho eso? Y es ahí donde puedes aplicar las herramientas que ya tienes. Pero ese estar pendiente de los pensamientos es brutal y es lo que a mí más me ha ayudado. Ese es con el que he lidiado las últimas semanas y pues ahí me hice un hack en el espejo para poder salir tranquila. Qué padre esto que dices como de poder darte cuenta de los pensamientos o las historias que surgen, notarlos, incluso pues cuestionarlos un poco, pero también aprovechar que te diste cuenta para hacer algo al respecto, como la estrategia que tú pusiste en el espejo, ¿no? Algo que también siento que, de las cosas que creo que me gustaron bastante del libro, es que pues constantemente te usas a ti como ejemplo y te permites ser vulnerable también en, pues en contar cosas de pronto que a lo mejor alguien quizás lo pensaría dos veces antes de hacerlo público. Y aprovechando que estamos hablando de la apariencia, voy a poner un ejemplo mío. Yo fíjate que ahora que lo mencionas y que mencionaste la palabra espejo, yo estoy ahora como muy al pendiente de mi postura eh, Mm, física, porque hace unos 2 años más o menos, como que me di cuenta, como que no me había caído este 20, de que yo, o sea, sí tengo una postura que necesito corregir realmente, tengo como una hiperlordosis lumbar y tengo la cabeza adelantada. Entonces, pues he estado tratando de hacer ejercicios como para corregir la postura, sobre todo porque luego me da como ciertos dolores y tal. Me ha claro. ayudado mucho el ejercicio, bastante. Sí han disminuido los dolores, pero la parte estética es como que la Mm, que, como que me estoy volteando como, ay, se me hace que me va muy raro. Entonces, y estoy así como muy alerta de eso. Y ajá, creo que también me conviene no ser tan exigente en ese sentido, sobre todo si ya total. también lo estoy trabajando, ¿no? Y ser Total. más paciente. Y Porque es es un que yo, placer. perdón, perdón. No, no, lo iba a decir que esa postura, vamos a decirlo así, incorrecta, es el resultado de un montón de años, ¿no? De malos hábitos Claro, posturales, pues no lo vas a corregir en 2, 3 años, en es dos como meses. toma tiempo. Total. Y es que yo te voy a decir, yo sí he dejado de salir y he dejado de conectar con amigas y he dejado de ir a eventos y por el verme al espejo y no hacer las paces con lo que surge en mi mente. Entonces, el ya cacharlo y ya como trabajarlo y a veces decir, oye, no, ya no nos hablamos así, ¿no? Como date cuenta que no es el trabajo que estamos haciendo ahora. Fue en su momento, tuvo su para qué, pero tener a veces me sirve hasta ponerle un nombre, le digo Maritza, a Mar hiperexigente, y decirle, Maritza, relájate un buen, como ya no nos hablamos así, ya no nos tratamos así, ya cuando nos vemos al espejo sonreímos,
O quizá no, quizá ese día estás triste y lloras, pero nos vemos al espejo tal y como somos. A mí eso se me hace de los trabajos más fuertes. El trabajo con el espejo es durísimo. Ujú. Y justo eso te quería preguntar, por ahí en el libro varias veces creo que haces referencia como a tu relación con tu cuerpo Ujú. y pues una relación que también supongo que a muchas personas nos cuesta trabajo como sanar, ¿no? Te quería preguntar cómo ha sido este proceso para ti, si quieres enmarcarlo también dentro de alguna de las letras del libro, pero sobre todo para que si alguien que está escuchando ahorita el podcast también está como con ese tema de verse al espejo Claro. o no me gusta esta parte de mi cuerpo, no sé qué te gustaría platicar acerca de ese tema. Yo con mi cuerpo, bueno, desde chiquita tuve una relación muy extraña porque era algo, o sea, lo entiendo como vehículo, pero siempre había algo que cambiar, algo que modificar, algo que hacer más chico, algo que, a ver, de pequeña fui una niña en un cuerpo grande y yo creo que de haber crecido así, hubiera sido un cuerpo normal, ¿no? Simplemente un poco más grande, pero desde muy pequeña, desde primera de primaria, me metieron a hacer dietas y dietas que eran para adultos. O sea, en primera de primaria entré a Weight Watchers porque iba a hacer mi primera comunión y tenía que entrar en el vestido de la primera comunión. Y mis padres, desde la conciencia que tenían con las herramientas y guiados por un médico también, ¿no? Como pongan a la niña a dieta. Y eso provocó un subir y bajar, ¿no? La cultura de las dietas que hoy conocemos, subir y bajar de peso, una relación muy mala porque todo era, el objetivo del cuerpo era estar flaca y era a través de dieta, ¿no? Nunca se mencionó el ejercicio. Cuando empecé a ir al gimnasio, pues veía a todas las personas delgadas y yo obesa, pues no me sentía cómoda, entonces menos hacía ejercicio, me llevó a un trastorno de conducta alimentaria. Y entonces mi relación con mi cuerpo siempre fue de esconderlo, de taparlo, de que no lo vean. Y claro, cuando estaba delgada, de manera saludable o no, todo era como, wow, qué bien te ves. Y entonces también estás fortaleciendo ahí conductas que no son del todo saludables o nada saludables. Y es muy duro recibir ese aplauso cuando estás haciendo cosas que no deberías de estar haciendo. Y fue gracias justo a Maris Mendy, fue la que me ayudó a arrancar en mi proceso de sanar mi relación con mi cuerpo, que me di cuenta que yo tenía muchas hambres que no eran de alimento. Tenía hambre de cariño, tenía hambre de validación, tenía hambre de un papá presente, tenía muchas hambres que no había nutrido y era para mí importante trabajarlas y desde ahí cambiar mi relación con mi cuerpo. El día de hoy tengo el cuerpo más fuerte que he tenido en la vida. Llevo entrenando fuerza porque aparte crecí en 90s, 2000s, donde todo era hacer cardio para las mujeres y ya. Ahora que empecé a hacer fuerza, me siento súper fuerte, capaz. Tener fuerza en el cuerpo es algo que me ha transformado por completo. Verme capaz de cargar a mis sobrinas, de ir al súper y traer las bolsas sin necesidad de llevar el coche, como ese tipo de cosas me encanta y me siento mucho más confiada. Hace unos años hice el Camino de Santiago una parte y yo decía, es que mi cuerpo me puede llevar a caminar 7 horas sin parar. Y de ahí empecé un trabajo de agradecimiento y de darme cuenta de todo lo que sí hace por mí, todo lo que ha aguantado, todo lo que ha transitado, todo lo que ha caminado y desde ahí conectar con él y empezarlo a tratar bonito para después tratarme muy bonito y cómo es algo que si ya tratándolo mal me ha regalado tanto, uy, desde tratarlo desde el amor hace algo espectacular, pero sí fue un trabajo de terapia, un trabajo de cursos, fue un trabajo enorme, porque creo que es bien difícil, sobre todo porque vivimos al día de hoy bombardeados de esta es la silueta, esta es la imagen, este es el tipo de cuerpo que tienes y cómo vestirlo para que sea diferente. Todos esos mensajes que todo el tiempo te están diciendo tu cuerpo no está bien, deberías de hacerte más chiquita y muchas veces eso, comer y que tu cuerpo se haga más grande es una forma de defenderte de eso que está siendo bombardeada. Entonces, creo que ahí, para mí, la importancia de nutrir en presencia era clave, que tener una vida nutritiva, que te dediques a nutrir tu presente y tu día a día, eso tenía que estar sí o sí.
Qué bonito, gracias por compartirlo así de esa manera y pues creo que la distinción principal que haces es como cuidar el cuerpo desde el amor y el cariño, ¿no? Como, Exacto. y la gratitud, que también creo que es uno de los elementos más presentes en el libro y que sin Ujú. duda es de lo que más nos ayuda a reducir la prisa, como en agradecer Claro, lo que sí tenemos y lo que el cuerpo sí hace por nosotros y cuidarlo, como nutrirlo desde el cariño, no desde el autodesprecio, exacto. ¿no? Total, total. Sí, y también aprovechando así un paréntesis como para recordar la importancia de estar más atentos a los comentarios que hacemos, ¿no? De los cuerpos de otras personas, que en realidad Uf, tampoco es algo que tendríamos que estar comentando. Y a veces pues pasa muy seguido, ¿no? Que por querer hacerse sentir bien a la persona le decimos, ah, qué bien te ves, cuando tampoco sabemos la historia que hay detrás y exacto. siempre es mucho mejor decir qué contenta te ves, qué radiante, o incluso nada más cómo te has sentido estos días y listo. Exacto. Y dejar de opinar de cuerpos ajenos. Claro. A mí ayer, así, 28 de junio de 2026, tuve que decirle a un tío muy querido, tío, es 2026, ya no hablamos de los cuerpos de los demás. Es que lo hago por salud. No eres médico, no te pidió su consejo, no estás en consulta. O sea, no se habla del cuerpo de nadie, perdón, pero no. Y tenemos que dejar de hacerlo por más que cueste, dejar de estar en esas conversaciones. Yo me he levantado de conversaciones en reuniones familiares de amigas y decir, no, porque yo lo he trabajado por años, pero no sabes alrededor de la mesa quién está lidiando con algo así, cuántas infancias te están escuchando y están aprendiendo acerca de eso y que eso es normal, ¿no? Que estar hablando que si Chuchita hizo o si Perenganita subió o bajó y no es normal, no está bien hablar del cuerpo de alguien, porque no te gustaría, primero que nada, que hablaran del tuyo, o sea, siendo honestos. Entonces, si no estás dispuesta a abrirte de esa manera, no se vale meter en la conversación algo que es completamente privado. Sí. Pues aprovechando tu generosidad para compartirte, hay otro tema y también pues esta vulnerabilidad que a mí se me hace que siempre conecta y además es un tema muy valioso. Hablas de tu diagnóstico de TDA Sí, y sobre todo como que lo que representa siendo alguien que se dedica a enseñar mindfulness, ¿no? O ajá, meditación. Me acordé de este monje, creo que es Mingyur Rinpoche, que también es monje tibetano y él creo que le dan ataques de ansiedad y de pánico, ¿no? Entonces también eh, como si no fueran compatibles, incluso pues yo diría pues claro. por eso por eso medito, ¿verdad? Y por eso me interesan estos temas porque los necesito. Eh, no sé lo que quieras platicar en cómo fue para ti este proceso. Digo, en el libro hablas de eso, ¿no? Este proceso de el diagnóstico, de aprender a aceptarlo, a estar en paz con eso o a cambiar la relación que uno puede tener de pronto con lo que representa el TDA y agregarle cómo has trabajado en aceptarlo y en hacerlo visible cuando es algo que alguien podría decir que hay que ocultar si te dedicas a enseñar Claro. mindfulness. Fíjate qué curioso, así como dato curioso extraño, cuando me diagnosticaron, hace 5 años, yo tenía 33 con el diagnóstico, me dice la doctora, claro, pero es que como te enseñaron mindfulness tan chiquita, y aparte en niñas los síntomas son distintos, pues quizá por eso no lo vieron tan claro y pasó desapercibido. Y yo, por dentro, maldito mindfulness, ¿cómo se atreve a hacerme la vida más difícil? ¿No? Pero fue muy divertido en ese momento. Y sí, a ver, es duro porque de repente, y yo lo digo en broma, pero me dolió en su momento mucho, cosas que crees que son tu personalidad, que son tus cualidades, que son tus valores, de repente te das cuenta que son síntomas. Y dices, en la torre, entonces, ¿quién soy? Si no soy esta intensidad, si no soy estas ideas, o sea, si no soy esta impulsividad que a veces, ¿no? A veces en negativo con Amazon en la noche, que ya lo gestiono mejor, pero a veces en la impulsividad en decir algo y que, ¿no? Que sea algo que realmente sume, cosas así.
quién soy, quién está detrás. Entonces el diagnóstico sí vino a, vamos a ver realmente quién eres, qué estás haciendo, hacia dónde quieres ir, como replantearme muchas cosas. Fue un trabajo hermoso. La verdad, fue un duelo por una parte, pero al mismo tiempo este trabajo de la aceptación que me ha llevado toda la vida, como a todos. El otro día escuchaba a Efraín Martínez decir, el aceptar es lo más difícil de aceptar, y sí, lo super creo, porque pues estamos en constante trabajo de aceptar el diagnóstico, la separación, la muerte, el duelo, el proceso. Y es eso, es plantearte otra vez, viéndote al espejo, quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, estoy aquí bien, puedo sostenerme en este espacio sin necesitar salir corriendo, no dejar de huir de la vida que estamos construyendo. Realmente puedo ser yo en el espacio en el que estoy. ¿Qué pasa si soy súper torpe? Porque, a ver, lo soy, ¿no? Y eso ya aceptarlo y no desde el, ay, cada vez que se me cae algo decir, ay, qué bruta, no puede ser, vamos a cambiarlo, ¿no? Cada vez que se me cae algo decir, ay, es parte del TDA, pero también tiene sus cosas bonitas. De repente se me cae el agua, he tirado el agua en las mesas toda mi vida, o sea, desde que me acuerdo, tiro el agua, de que me sirvo y, pff, o sea, soy torpe, así, es parte es uno de los síntomas que yo presento. ¿Cómo me voy a hablar cuando se presente ese síntoma? ¿Cómo voy a atenderme? ¿Cómo voy a regresar a mí si de repente llega una crítica de afuera o una crítica a mí misma, que luego son las más duras? El TDA me ha enseñado a volver a mí y decirme, a ver, ¿es esto lo que hay? Y está bien, no pasa nada, es algo con lo que naciste, solo no le habían puesto nombre y apellido. Se vale estar enojada a veces con él, se vale querer que desaparezca o pretender que no está, pero entre más lo abraces y entre más te des cuenta, puedes usarlo a tu favor. Y desde el privilegio de que mi diagnóstico, o bueno, los síntomas que yo presento, no me hacen completamente disfuncional. O sea, sí de repente tengo momentos en los que soy menos funcional que otros, pero en el día a día puedo sostener un trabajo, puedo pasar clases en el colegio, que ahora entiendo por qué pasaba los exámenes, pero no me acordaba de nada. A mí pregúntame hoy cosas que aprendimos en primaria y, o sea, no tengo ni idea de lo que sucedió, es parte de, ¿por qué no podía leer un libro? Eso me daba muchísima vergüenza. Me costaba tanto trabajo leer un libro porque, claro, no había yo practicado habilidades diferentes o encontrar libros que tuvieran, ¿no? Como fórmulas o hasta las letras las imprimen distinto para que puedas, se te haga más fácil. Si me aburro muy rápido en una conversación, tengo ya herramientas si me quiero quedar o si elijo retirarme, pero ya de manera consciente y no estarme todo el tiempo diciendo como es que estás mal, es que eres diferente, pero es que estás rota, pero es que estás chueca, pero es que estás, ¿no? Como que no tienes lo que se necesita para estar en ese espacio. Sí, creo que termina siendo también una especie de sobreidentificación con rasgos que no son Claro, yo, ¿no? O sea, el budismo exacto. plantea como que no es que haya un yo fijo, sino que todo surge en dependencia de un montón de circunstancias que tienen que ver con parte del cuerpo, ¿no? Hormonas, cerebro, pero también el entorno, pero también el momento. Entonces, nada de lo que uno es fijo y a veces podemos sentirnos de una manera y a veces de otra, y creo que abrazar como todas nuestras experiencias de lo que Ujú. somos, ese yo cambiante, pues es lo más nutritivo y lo más sano. Exacto. Y también, ¿qué significa? O sea, me replanteo mucho qué significa ser, ¿no? Porque toda la vida dijeron, es que Mar es ansiosita. Y entonces yo me compré esa idea. O sea, sí experimentaba ansiedad, pero me compré la idea de que yo era ansiosita. Y si yo soy ansiedad, pues entonces voy a vivirlo toda la vida. Y cuando aprendí a gestionarla y aprendí que era un síntoma y vi cómo se aparece en mí y empezar a identificar como los primeros síntomas para transitarlo de una mejor manera, fue como, ah, entonces no soy ansiosa. La experimento, pero también puedo dejar de experimentarla. Y con eso yo soy enojona, yo soy
explosiva, yo soy muy impulsiva. No, es que no soy eso. Lo experimento, pero lo puedo dejar de experimentar. Y la meditación junto con el diagnóstico me dio muchísimas herramientas para entonces sí ver que todo, o sea, que todas esas etiquetas pues son solo eso, etiquetas. Sí, mencionaste una palabra que justo enlaza muy bien con la otra cosa que tenía aquí para preguntarte, que Ujú, es esta distinción entre controlar y gestionar. Es cuando hablas de ujú. la parte de las emociones, creo, pero yo lo incluiría como para toda la experiencia, ¿no? Total. Y fíjate que yo siempre, bueno, no sé si siempre, pero constantemente veo que se utiliza la palabra controlar en el entorno de mindfulness, como controlar la mente, controlar los pensamientos, controlar las emociones, y no me parece muy conveniente el uso de esa palabra. Nada. Quizás si ya después lees a qué se refiere la persona que está utilizando controlar, capaz que no se está refiriendo necesariamente a controlar, sino a gestionar, Claro, pero la palabra en sí no me agrada del todo. Y a tú mí propones ahí tampoco. gestionar, es distinto, ¿no? Exacto. Y fíjate que yo en algún momento lo vi en una clase que te decían lo que no puedes controlar, lo que sí puedes controlar, ¿no? Y decía, no puedes controlar la opinión de los demás, pero sí puedes controlar tus emociones. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago para controlar esta tristeza que estoy sintiendo que se me parte el corazón? Entonces no es controlarla. No lo puedo decir, a ver, muchas veces podemos resistirla o podemos aventarla abajo del sillón pretendiendo que no está. Podemos explotarla y podemos sentirla por completo, pero controlarla no lo creo, ni los pensamientos, ni las emociones, ni las... No, podemos aprender a gestionarlo y es lo que nos ayuda el mindfulness, a responder en lugar de reaccionar en automático, sin quitar las respuestas automáticas que son positivas. O sea, si tú vas caminando en la calle y viene un camión y te hace irte para atrás y que no te atropellen, esa respuesta en automático está espectacular. Tampoco queremos liberar todo lo automático de nuestro ser, porque no sobreviviríamos. Pero es eso, es el quitar esa exigencia de contrólalo, a gestiónalo, si puedes, con estas herramientas. Y es que yo creo que cuando dices gestionar, directo te lleva a qué herramientas tengo para hacerlo. El control es sostener, ¿no? Como tú solito y tenlo y que no se escape de ti. Pero si lo vas a gestionar, dices, ok, tengo, ¿cómo gestiono el síndrome del impostor? Ah, tengo mi lista de evidencias de por qué yo sí. ¿Cómo gestiono la ansiedad? Pues tengo varios fidgets que me ayudan cuando estoy trabajando y no me concentro porque empiezo a pensar en otras cosas o voy hacia mi respiración o voy hacia mi cuerpo y conecto con mi estado físico, con mis cinco sentidos, ya tienes esas herramientas de gestión. Yo control lo veo como cuando nunca he tenido perro, pero los que tenían perro, siento que podrían conectar con esto cuando ves a alguien pasear con su perro y que lo está jaloneando todo el tiempo y que lo quiere controlar, ¿no? Y el perro se quiere ir. La gestión es ir caminando con el perro y fluir en ese y guiarlo, ¿no? Por así decirlo. Como si tú guiaras tus emociones, las guiaras, las acompañaras, pero no desde el tienes que hacer esto, sino desde el a ver qué está sucediendo, vamos a encaminarlo. Sí, que creo que es justo lo que se trabaja en una práctica de meditación formal de mindfulness, que estás aprendiendo a gestionar. Primero, pues, identificas lo que va apareciendo, ¿no? Con curiosidad, con aceptación, y luego ahí regulas tu atención y es un trabajo como más suave, o sea, no es un trabajo de tanta manipulación. Y creo que es Exacto. quizás, de las cosas que solemos equivocarnos, o sea, las personas llegan malentendidos, ¿no? De las creencias erróneas que se hacen en la práctica, como que si fueras a controlarlo todo. Exacto. Esta pregunta no la tenía planeada, pero pensé en preguntarte si alguien tiene TDA y se quiere acercar a una práctica de meditación, mindfulness principalmente, digo, con todo lo que eso engloba, como que, ¿qué consejo le darías? Mm, Porque creo que no es igual para todo el mundo y para alguien con claro. TDA puede sentirse diferente y casi imposible que le digas, no, pues lleva tu atención a las sensaciones del cuerpo y la respiración, de que a lo mejor no. Puede ser más complicado. Yo les diría que
lo que ya estás haciendo, si tienes un hiperfoco, por ejemplo, en cocinar, en dibujar, o sea, donde estés poniendo tu atención que disfrutes, ahí empezar a practicar. No meter la práctica como algo extra y sobre todo como algo que no conecta, o sea, una que ni siquiera conecta contigo, que bajaste de una app, que no, o sea, como que es fría, que no sostienes de nada ni conectas con nada, sino, por ejemplo, si te gusta salir a correr, puedes practicar mindfulness mientras corres, si como usar eso que ya haces si te gusta y pintarlo un poquito de mindfulness y poco a poco podrás ir hacia la práctica formal. Pero creo que así es como puedes empezar y que se sienta más ligero, que no se sienta tan, tengo que cambiar por completo quién soy para, ¿no? Para meditar, sino algo que ya estoy haciendo. A mí me gusta, la verdad, mucho en el baño, cuando me estoy bañando, practicar mindfulness se me hace espectacular. No lo hago todos los días, pero es algo que cuando tengo el espacio hago y me doy cuenta de cosas increíbles. De repente, ay, el shampoo que compré huele delicioso y ni me había dado cuenta. El agua quizá está un poco muy caliente, tengo que bajarle al boiler, como ese tipo de cositas que disfruto mucho darme cuenta en las actividades que hago en mi día a día. Creo que esa es una gran manera de empezar. Depende de los síntomas que presentes, pues el apoyo que puedes recibir de la práctica y los tipos de práctica, pero desde ahí, lo que ya disfrutas, hace que pues no llegue la práctica como un pendiente más, porque eso puede llegar a abrumarte muchísimo. O por dónde arranco, y de aquí a que arrancas a meditar pasan meses. Si es algo que ya estás haciendo y ya está en tu agenda, puede ser mucho más sencillo. Ujú. Sería a lo mejor como mencionaste algo así como pintar de mindfulness las actividades que ya haces. Por lo que escucho, tal vez sería como activar la curiosidad a través de los sentidos, ¿no? Como Tal eso que cual. ya haces, ¿cómo sería si le subes poquito a la curiosidad de saber qué se siente en el cuerpo, qué estás viendo, qué escuchas, Exacto. cómo están los sabores, los aromas? Ujú. Tal cual, si vas a comer un snack, en lugar de poner el celular y darle scroll a Instagram mientras comes, ¿no? O quizá escribir o lo que estés haciendo mientras te comes tu snack, parar en ese momento y disfrutarlo al 100%, hacer un poco de mindful eating. Ese tipo de cositas, que es algo que ya llevas a comer de todas formas, pues píntalo tantito de la práctica. Y yo siempre digo esto porque a mí me pasó y lo veo en mis alumnas, seguro tú también lo has visto, cuando empiezas a vivirlo así de manera práctica y empiezas a sentirte y te empieza a gustar, ya después es más fácil encontrar el espacio como más formal de hacerlo, tipo en las mañanas o en las tardes o en las no, pero tienes que encontrar esa forma de integrarlo a tu día a día sin tener que imponerlo, porque si es todos los días a las 5 de la mañana, 45 minutos de práctica, ¿quién arranca así algo, lo que sea en la vida? O sea, no, no se puede. Pero si es 5 minutitos antes de una reunión o después de una reunión, yo empecé a hacer mis reuniones de trabajo de 50 minutos en vez de una hora, que es exactamente lo mismo, ver lo mismo. Y esos 10 minutos extras, 5 los tomaba para hacer una práctica de respiración. Y con eso, si te haces 3 al día, de repente empiezas a notar que estás un poquito menos acelerado, que estás un poquito más concentrado o menos agotado, porque tuviste esos como momentos de pausa, de conexión, y entonces se siente bien, empiezas a buscar integrarlo un poquito más y se hace como una búsqueda de dónde puedo integrar esto para que me siga dando lo que estoy sintiendo. Sí, me gusta que hay como distintas formas de llegar a, porque al final lo que queremos es sentirnos más presentes en la vida diaria, ¿no? Eh, Total. yo por momentos, y quizás todavía lo sigo diciendo, porque mi experiencia fue al revés. O sea, mi experiencia fue, yo me empecé a sentar a meditar eh, y vi como efecto, como consecuencia, que estaba más presente en mis actividades, que me tomaba esos respiros antes o después de una junta de trabajo, pero fue como el resultado de mi práctica. Entonces, pues está bien padre que haya distintas vías de acceso, ¿no? A lo mismo que es un estado de mayor presencia, aceptación, y sobre todo, pues un trato también gentil contigo y con la vida.
Que, o Sí, sea, siento que si luego la práctica de mindfulness o espiritual o de bienestar que estemos haciendo, la que sea, si no entra en el territorio de un trato de amor bondadoso hacia ti y hacia lo que nos rodea, como que quizás hay que hacer algo para que esté más presente ese elemento, creo. exacto. Y yo creo que de eso se trata, de tratarnos bien a nosotros mismos. O sea, habrá quien levite y habrá quien se ilumine y habrá quien llegue a estados de conciencia superiores. Pero yo la verdad es que lo que he experimentado, el tratarme mejor, me ha transformado por completo y para mí es suficiente. Me siento satisfecha con eso que siempre llega el pensamiento por X o Y que no, se mete ahí de ya segura que lo tienes, ya segura que estás bien y es volver a trabajar las herramientas, pero yo la verdad es que con este, si tuviéramos que ponerle un objetivo a la práctica, que no tiene que tener ningún objetivo, pero si quieres ponerle uno, ese es precioso y para mí ha sido una cosa transformadora. Mar, hace ratito antes de empezar nuestra plática te dije que a lo mejor me interrumpía aquí mi perrito Lupo, al que no puedo Sí, controlar. sí. Entonces vamos a hacer una pausa, pero mira, regresando a la pausa, no estaba planeada la pausa, pero regresando a la pausa vamos a hablar de la gratitud, del autoabrazo y de Ajá. celebrarnos. Ya en la parte de presencia, digo, pasas en el libro ahí por parar, respirar, evaluar y otras cosas, pero agradecer me parece que es de las más lindas, además de que noto que constantemente aparece la apreciación y la gratitud en el libro. Y te quería preguntar, pues no sé, que nos cuentes acerca de eso, cómo es que llegó a ti la práctica de la gratitud, cómo la incluyes. Me llamó mucho la atención una parte donde hablas de un maestro, creo que les decía que mañana se van a despertar solo con lo que hayan agradecido, ¿no? Y me quedé pensando en eso y dije, wow, sí es cierto. Cómo sería nuestra vida si esa fuera una condición de que solo lo que agradezcas vas a tener, seguir teniendo? Es No una sé, ¿qué nos puedes locura. decir de la importancia de la gratitud en el tema de la presencia? Yo algo que he visto, pues desde que arranqué como guía de meditación, fue justo la importancia de la gratitud como herramienta de arranque, pero también es una herramienta como de súper avanzados. O sea, si hubiera niveles en la meditación, creo que la gratitud es como la que atraviesa a todos. Es una locura. Y yo recuerdo de chiquita que antes de comer mi abuela nos hacía dar gracias. Yo empecé a hacer gratitud como en ese estilo, pero era un gracias más como gracias a Dios, gracias a, como que era un gracias un poco alejado del día a día. Y fue justo en un curso que tomé que uno de mis maestros me dijo, si mañana despertaras con solo lo que agradeciste hoy, ¿con qué despertarías? Y eso me voló la cabeza porque fue claro. De repente decimos, es que yo no tengo que agradecer porque ya agradecí por las cosas grandes, ¿no? Como que sentimos que la gratitud tiene que ser por el amor de mis hijos, así cosas espectaculares y de repente no te das cuenta que tienes una compu, un internet, un vaso de agua limpia que puedes tomar, o sea, son cosas que damos por hecho en el día a día y para mí es la forma más como poderosa de contrarrestar la sensación de escasez con la que estamos todo el tiempo. Este compra, 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 compra del cual estamos bombardeados, esta sensación de que siempre necesitamos más para sentirnos mejor y ser más y ser tu mejor versión, lo cual me tiene harta la mejor versión. Ya por favor dejemos de decir mejor versión, estoy peleada con la mejor versión. Todo el tiempo querer ser mejor y mejor y mejor te está haciendo mucho daño. Puedes ser tú hoy y ya, no tienes que ser mejor. Y esa es la gratitud. Yo agradezco por lo que soy hoy, porque hoy quizá no soy mejor que ayer. Hoy quizá estoy más triste, quizá estoy más ansiosa, quizá perdí algo o gané algo
o me saqué 10 en algo o cero, pero soy hoy y eso es suficiente para agradecerlo, sentirnos satisfechos con quienes somos hoy. Creo que no nos damos ese permiso de sentirnos satisfechos, de decir qué orgullosa estoy de mí. Y son esas cosas que yo me tengo que estar recordando en las post-its que están por toda mi casa para hacerlo, y el agradecimiento ha sido como esa forma en la que me lo recuerdo. Hice hace unos años un podcast que se llamaba Agradecida, que una alumna me dijo, no, un día, es que yo no, me mandó un mail, es que a mí se me olvida agradecer porque no siento que tenga cosas que agradecer. Y le dije, mira, yo te voy a lanzar 100 cosas que podrías agradecer, ¿no? Y le mandé una lista. Y me contesta un mail y me dice, pues ahí te van otras 100. Entonces me avienta 100 más. Y así estuvimos hasta que de repente llegamos como a 400 y me quedé pensando, esto es un año de gratitud. O sea, si todos los días agradeces una cosa, tendrías 365 cosas que agradeces sin tener que repetirlas. Estoy segura que si caminas por tu casa, tienes 365 cosas que agradecer. Entonces, eso se volvió un podcast, lo cual fue una locura, porque decidí hacerlo yo un episodio diario por 2 años. Acabé obviamente agotadísima, estresadísima de tiene que salir el episodio diario, no sé qué. Y paré, pero dije, mira, por lo menos allá afuera hay 300 episodios de 5 minutos donde puedes todos los días empaparte de esta energía y despertar esa curiosidad para que no te quedes sin experimentar el agradecimiento, que es maravilloso. Sí, a mí, y esto lo he dicho antes, para mí justamente la gratitud también surgió, y este fue mi proceso, ¿no? A partir de la práctica formal. O sea, yo no planeé que brotara en mí la gratitud, nada más de hacer mi meditación simple así de atención a las Claro. sensaciones. No sé qué pasó, qué se movió en mí, que la mirada de la apreciación empezó a surgir. Y es Uf, verdad que, y cualquier ejercicio, pues, o sea, no estoy diciendo que es el camino, sino que eh, puedo atestiguar que es de las cosas más bonitas y de las más valiosas y claro. de las que más nos aterrizan, y al mismo tiempo podría decirse que capaz de las más simples, porque como dices, solo voltea a tu alrededor y puedes encontrar fácil 10 cosas que puedes agradecer, y sí, nos aterrizan, nos abren la mirada. Incluso creo que es un potencializador para la generosidad también, como que están súper Total. conectadas, generosidad y gratitud, hasta tienen un montón de letras en común, ¿no? Y sí, sí. Y una vez leí, no recuerdo si lo pusiste en tu libro, no, capaz que sí, pero recuerdo que leí algo así como que la gratitud también tiene que ver con apreciar que las cosas que tienes, que disfrutas, también son gracias a algo más o a alguien más que no eres tú, Claro. ¿no? Como poder apreciar lo que los otros o el entorno o el planeta o la tierra también te está dando, y eso también es muy bello porque no sé, creo que también ayuda a contrarrestar cualquier sentimiento como de aislamiento o soledad. O sea, la gratitud también Totalmente. nos conecta, ¿no? Sí, todo lo que tiene que pasar para que tengas una taza de café con leche y azúcar en tu Mm, mesa, ¿no? La taza, el agua, el café y todos los ingredientes que le quieras echar, son un montón de personas trabajando todos los días para ese sorbo tan delicioso de café matutino. ¿Cuál está solo? O sea, hay miles de personas detrás de todo lo que está en tu casa. Yo veo todo a mi alrededor, en mi casa, los muebles, y veo una cantidad de personas brutal. Y es hermoso saber que estamos conectados desde esta energía, haciendo cosas para que todos estemos mejor, más cómodos, tengamos un espacio donde trabajar. Es súper lindo. antes de que se me olvide y de pasar a la otra pregunta, ¿el podcast que dices todavía existe? Sí, está en línea, ya no lo hago, pero está Ajá. en línea y lo puedes escuchar. O ¿Se llama sea, ya no salen Agradecida? agradecida. Sí, Ok, salen episodios, ya no salen episodios nuevos, pero están ahí los que hice durante 2 años sin parar ok. y lo pueden escuchar de manera gratuita, sí. Ah, para que lo busquen si quieren, Agradecida, con Mar del Sí. Cerro. El autoabrazo. Me Mm. gustó eso porque siento que de pronto surgió como a través por como lo entendí, de estar compartiendo con otras personas el tema del abrazo, y luego como que ahí en la comunidad de meditación que tienes en línea se empezó a utilizar y a popularizar el autoabrazo. ¿Qué Ah, significa para ti el autoabrazo y cómo lo practicas? a mí justo salió cuando empecé mi comunidad en línea que meditamos, ¿no? Cada semana, fue en la pandemia.
que pues ya no estaba en un estudio dando clases y empezamos como a este boom de la meditación que tuvo un poco pues por estar encerrados en casa con nuestros pensamientos nada más. Y recuerdo haber leído ¿no? artículos que decían que pues normalmente necesitábamos X cantidad de abrazos al día o contacto físico con otras personas y que no estaba sucediendo y lo que podía generar de salud mental. Yo pasé la pandemia en España y allá el encierro fue mucho más duro. Entonces, pensando en esto, decía, bueno, si nadie te puede abrazar, pues vamos a ver, ¿no? Como que te abraces tú tantito. Y entonces en las meditaciones terminaba las prácticas con regálate un abrazo, apriétate fuerte y empezó a sentirse súper bien. Me lo empezaban a pedir como de, ay, esta vez no terminamos con un abrazo. Y sí, empecé a notar la diferencia que hacía el decirte, lo estás haciendo bien. Así, se está acabando el mundo, pero ahí vas, poco a poco. Un poco como sí, apapacharte en ese sentido porque estábamos pasando por una época muy fuerte y es algo que se ha quedado y la verdad es que ya he leído mucho acerca del autoabrazo y todo lo que genera en tu cuerpo y es que tal cual sucede como si estuvieras abrazando a alguien, porque estás abrazando a alguien, te estás abrazando a ti. Todo lo que se genera en el cuerpo con un abrazo se genera si tú te abrazas a ti mismo. Entonces es una herramienta de bienestar brutal y no necesitas, a ver, lo puedes hacer solo en el baño para que nadie te vea si te sientes raro, pero como práctica y aparte como colectivo, o sea, hacerlo en conjunto, en grupo, que cada quien se abrace y se imagina a todas esas personas abrazándole, es increíble, porque eso te llena de la energía que te da un abrazo sincero, que te sostiene, que te acompaña de ti para ti. Son esas muestras de cariño que nos damos a nosotros mismos que las necesitamos cada vez más. Sí, y mientras escuchaba, pensé en las personas que no tienen brazos y me puse a Yo, pensar que otra razón más para agradecer, o sea, si tienes claro, brazos y manos con los que te puedes autoabrazar, es algo valiosísimo para agradecer, totalmente. ¿no? Ujú. Sí, sí, total. Y bueno, para terminar, también hablas de como de celebrar y de reconocer como lo que sí has logrado, lo que sí estás haciendo o lo que medio has logrado avanzar, aunque sea un pasito, ¿no? Creo que también es una estrategia necesaria contra esta prisa que sobre todo al inicio del libro empiezas describiéndola como esta sensación de como de ir tarde, como de que te falta algo, como de que querer llegar, como no ser suficiente, pero si volteas a ver como lo que sí has logrado, lo que sí estás trabajando, pues algo cambia y surge también una apreciación de ti, de lo que hay que celebrar. Y la pregunta para terminar sería como, ¿qué celebras de ti? O sea, ¿qué celebra Mar de Mar en estos días? ¿Qué le quieres decir a Mar? Como, ahí vas muy bien. Pues mira, ha sido un año terremoto para mí, o sea, ha sido un 2026 que para nada estaba en mi vision board. A inicio de año murió mi mamá, después me mudé de país de vuelta para México, terminé mi relación de pareja después de 14 años. Entonces se siente, ahora que me haces la pregunta, se siente como un año en el que no hay nada que celebrar, pero de mí para mí me celebro el sostenerme, el darme el espacio para sentirlo, para vivirlo, para no salir corriendo, para no tapar, ¿no? Como un hoyo o sea, para realmente estar ahí. Yo en mi vida creí que fuera o sea, cuando alguien me decía, no, es que tuve que dejar de trabajar yo decía, ¿cómo? Están locos. Yo nunca he dejado pase lo que pase, algo estoy trabajando, algo estoy haciendo, en algo me estoy entreteniendo. Y este año, a principio de año, sí tuve unos meses en el que fue parón por completo y darme un espacio para entender lo que estaba sucediendo, sentirlo y vivirlo. Y me lo agradezco mucho porque hoy puedo sostenerme desde un espacio mucho más saludable que si tuviera cargando todo lo que sí fui gestionando. Yo creo que si no yo me he sobreocupado para no sentir toda la vida. Y es ya algo que noto en mí. Cuando estoy en momento de crisis, veo mi agenda y no veo espacio ni para ir al baño. O sea, es una locura. Y esta vez sí dije, no me va a pasar. No me va a pasar agenda en blanco, semanas para entender lo que voy a vivir, cómo lo estoy viviendo y procesar y estar.
en el duelo, estar en todos los eventos, en todos los procesos, en todas las lágrimas. Y hoy me lo agradezco un montón porque yo no creo que estuviera a mitad de año habiendo vivido eso como me siento hoy, que para nada está superado, ni mucho menos, pero sí he podido conectar con una parte de mí que ya no se tiene que hacer la fuerte, que ya no se tiene que hacer la que no pasa nada, la que atiende a todos, sino me di el espacio para atenderme a mí, ser mi prioridad y poner en práctica todo lo que enseño, que muchas veces es bien difícil. Y hoy eso me lo celebro. Pues felicidades. Y Gracias. dices algo muy bonito que es algo así como, o sea, lo entiendo como, más allá de las vivencias que tengamos y de los cambios, al final eso que buscamos, esa felicidad o paz o plenitud, es podernos sostener, o sea, es Exacto, esa casa que construimos para nosotros mismos, donde somos bienvenidos, no importa lo que estemos pasando, ¿no? O sea, es construir esa claro, casa donde eres bienvenido siempre. tal cual. Ujú. Y ¿Tú qué te feliz- celebras? yo, yo me celebro también el esfuerzo que estoy haciendo por conectar con más personas, por salir, por también ser más abierto con mis amigos, como me gusta esta parte que estoy tratando de cultivar, como de conectar desde la vulnerabilidad y de interactuar con el mundo. Me encanta. Sí. Bien, bien, qué bonito. Y sobre el libro, pues también felicidades por el libro y podemos terminar Gracias. invitando a las personas a leer Menos prisa, más presencia de Mar del Cerro, con Diana, el sello Diana. En México me imagino que está en librerías y en tiendas de libros donde puedas comprar libros para que te lleguen a tu casa. Sí, por todos Y, lados. y también está a ebook, perdón. Sí, hay ebook y hay audiolibro que Ok. tuve el placer de narrar yo y fue divertidísimo. Ah, Es un tema, un síndrome del impostor impresionante, pero la verdad es que fue una experiencia mágica. Así que si eres más de audiolibro, diviértete conmigo y ve todas las burradas que hice, que estuvo muy, muy divertido. increíble, que me dio curiosidad de escucharlo. Y lo bueno también del audiolibro y el ebook es que si vives en España o en Chile o en Argentina o en ¿Dónde cualquier estés? parte lo puedes Exacto. escuchar, ¿no? O leer en digital. El libro tal vez, Exacto. bueno, no sé, a veces es más difícil pedirlo a otras partes, pero también se puede, ¿no? Si alguien Sí, vive en... también se Sí. puede. Ok. A veces es más caro como por aduanas y Ujú. así, según yo, pero, o sea, si lo quieres físico, se puede. Va. Pues, pues nada, gracias por esta plática, por acompañarnos aquí en el podcast Gracias. y espero que le haya servido a cualquier persona que nos haya escuchado aquí platicar. Muchas gracias.